¿Qué son los compases? ¿Por qué son importantes y para qué los utilizamos? Bienvenidos a NES Academy, yo soy Amaya y hoy estaremos respondiendo estas preguntas y mucho más. Acompáñame a solfear sin miedo. Antes de comenzar, vamos a determinar qué cosa es un bloque. Un bloque es una estructura de tiempo que se repite determinada por la métrica y el compás, como un ladrillo en una pared que se repite una y otra vez hasta que acaba la pared. El compás, por lo general, está representado por dos números, uno encima del otro. El número de abajo representa una figura, como vimos anteriormente. Y el número de arriba te va a decir cuántas de esas figuras caben en un bloque. Me explico. El compás es como el libro de recetas. Te da la medida y la cantidad de ingredientes que van en esa receta. Los ingredientes serían las notas con el ritmo, el dónde sería el pentagrama, porque es donde lo vamos a mezclar todo, y la clave sería a la temperatura a la cual vamos a cocinar esa receta. Por ahora volvamos al compás y me dirán, Amaya, ok, la cantidad de tiempo me queda clara, pero ¿cómo yo sé qué figura representa a cuál número? ¿Recuerdan el árbol genealógico? Cada número va a representar una figura. Por ejemplo, 1, redonda, 2, blancas, 4, negra, 8, corchea, 16 semicorchea, 32 fusa y 64 semifusa. Por lo tanto, si tomamos un compás, por ejemplo, 2 por 4, ya sabemos que tenemos una métrica de 2 tiempos en cada bloque. Ahora, el número 4, ¿a qué figura representa? Correcto, a la negra. Por lo tanto, 2 por 4 sería exactamente igual decir 2 negras por cada bloque. A estos bloques también los llamamos compás y está determinado por el aspecto 2 de la métrica, o sea, por el tiempo fuerte. Te va a determinar cada tiempo fuerte cuando comienza un bloque, o sea, cuando comienza un compás. En este caso podemos decir que esta música está en el compás de 2 por 4 y que tiene, por ejemplo, 10 compases, o sea, 10 bloques. Ahora solamente nos quedaría saber a qué temperatura estamos escuchando esa música, o sea, qué clave estamos utilizando, pero eso lo veremos en un próximo vídeo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y si quieren solfear sin miedo, quédense con nosotros. Nos vemos pronto.